Señores, buenos días. El que les habla en esta oportunidad es el alumno Winston Edgar Cubas Vázquez, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. Mi tema programado para el día de hoy es la violencia familiar. Como violencia familiar podemos mencionar los problemas sociales y culturales a nivel global, atentando contra la dignidad del ser humano y los derechos fundamentales de la vida y la salud, que esta a su vez perjudica el desempeño social de los miembros de la familia en todos los ámbitos de su vida dentro y fuera del hogar, dificulta el aprendizaje y la socialización, afectando la calidad de vida de las personas, especialmente de los más vulnerables, que son las mujeres, niños y niñas y adolescentes. ¿Qué es la violencia familiar? La violencia familiar es aquella que ejerce entre los miembros de una familia, causando daños psicológicos, físicos, en personas que conviven en ella. Suelen ser las variantes más comunes, aunque muchas veces por temor o vergüenza no se realizan las denuncias ante las autoridades competentes, ¿no? Que en este caso pueden ser las comisarías o la comisaría de mujeres, que son las más allegadas. Las causas que se producen a consecuencia de la violencia familiar básicamente son las siguientes, ¿no? El deterioro de las relaciones conyugales, el abandono voluntario e injustificado de algunos de los cónyuges, de sus derechos de protección, cuidado, alimentación del núcleo familiar, el maltrato físico, psíquico o sexual en cualquier miembro del núcleo de familia, la explotación sexual o económica de los menores. Las causas, la modalidad, la mendicidad o indignidad de uno de los cónyuges o hijos, el consumo frecuente de licor, las drogas que producen dependencia psíquica por alguno de los miembros del hogar. Las formas de violencia. Como formas de violencia tenemos la violencia física, la violencia emocional, violencia sexual, el incesto, el abuso sexual, y entre ellas vamos a empezar a desarrollar cada una de ellas. La violencia física. El agresor utiliza el miedo y la agresión para que de esta manera pueda someter a su víctima, generalmente después de haberle causado algún daño, ya sea corporal, a través de golpes, objetos que se encuentren en el lugar de los hechos. Violencia emocional tiene como objetivo fundamental lastimar e herir las emociones de la persona afectada a través de humillaciones, prohibiciones, insultos, además de perturbar a la familia. Genera que la autoestima decaiga, al igual que la seguridad en sí mismo, tanto así que sufre como esos pequeños suelen presenciarla. La violencia sexual. El objetivo del agresor es agraviar, ofender, dominar a la persona, exhibiéndose con violencia provocadora y ofensiva. Se determina cuando un individuo se le exige tener relaciones de contacto de tipo sexual sin que éste desee realmente. Pueden distinguirse tres clases dentro de la violencia sexual. El incesto. En el incesto son los tipos de relaciones sexuales que se conciben entre familias, en la mayoría de los casos sin consentimiento por las personas agredidas o parientes, es decir, personas que se descienden de la misma sangre. El abuso sexual se produce cuando un sujeto se le exige a otro que compense su necesidad sexual, ya sea con la exposición de genitales o tocando su cuerpo, a pesar de que ésta no sea su voluntad, y que provoca esta situación puede considerarse amigo, conocido o hasta familiar. La violación. En formas de violencia familiar encontramos la violación. Se considera la violación sexual como
Cuando una persona resiste a ser penetrada por algún objeto, dedo o miembro, ya sea por la vagina, el ano o cavidad bucal, es decir, sin pretender que esto suceda verdaderamente. En este hecho se encierra el temor. Existe la posibilidad que la víctima conozca a su provocador, teniendo la posibilidad de modificarla, es decir, de opacarlo, amedrentarlo, con la finalidad de que esto no ocurra ningún tipo de denuncia. La violencia económica se relaciona con el abuso doméstico, el abuso desmedido del dominio financiero en el hogar, en donde el sujeto que provoca este desequilibrio familiar impone sanciones de tipo financieras, privando a sus hijos, a su pareja, de gozar de bienes materiales por la falta de dinero, y también no dejando que su pareja goce de beneficios del trabajo. Se generan situaciones de violencia a partir de lo que esto tanto en público como en privado, tales como ofensas, elevación de la voz e insultos, amenazas, miedo, indiferencias, entre otras. La violencia familiar. Violencia infantil, maltrato hacia el niño. Se producen diferencias de las siguientes: activa y pasiva. En activa, el niño puede ser blanco de abuso sexual, físico o emocional, el cual puede venir de familiares muy cercanos. En violencia pasiva se trata del abandono de personas, ya sea físico o emocional, o bien chicos que pueden ser testigos de maltrato que se despliega en su hogar. Violencia conyugal. La violencia conyugal entre las relaciones sentimentales en pareja se distingue tres tipos: el maltrato hacia la mujer, la violencia cruzada, el maltrato hacia el hombre. En maltrato hacia la mujer, el hombre hacia la mujer, abuso físico, emocional, sexual y económico. En la violencia cruzada encontramos cuando la violencia se ocasiona de forma mutua, abuso físico, emocional, sexual y económico. Y en el maltrato hacia el hombre, la mujer hacia el hombre, abuso físico, emocional, sexual y económicamente. Maltrato a ancianos, hacia personas de la tercera edad, se puede observar maltrato activo y pasivo. El maltrato activo encontramos el maltrato físico, emocional, sexual y financiero. El maltrato pasivo, el abandono físico, abandono emocional. Los efectos y consecuencias que trae la violencia familiar son los niños más afectados y a continuación nombramos algunas características más sobresalientes: el problema de agresividad, dificultades de interacción social, tendencias de interpretar de modo hostil la conducta de otros, problemas de egocentrismo cognitivo y social, en caso extremo atentar contra su propia vida. Estas afectan fundamentalmente al niño en la escuela, primero que todo rendimiento académico y sobre todo la interacción de con sus demás compañeros. En las personas mayores, los efectos son sobre la salud mental, incluyen la depresión, la ansiedad, el consumo de drogas, el alcohol y la tendencia al suicidio. Los efectos sobre la salud física incluyen las lesiones que pueden causar tanto decisiones agudas como crónicas, en el impacto sobre los sistemas neurológicos, gastrointestinal, muscular, urinario y reproductivo. Los efectos sobre la salud sexual incluyen embarazos no deseados, complicaciones a causa de aborto practicados en condiciones de riesgo e infecciones de transmisión sexual. Para los agresores pueden dejar consecuencias: perder el trabajo, la credibilidad en las personas, ser punto de señalamientos y rechazos en la sociedad. Pueden ser detenidos por la ley, juzgados, procesados y llevados a la cárcel para pagar sus altas condenas.
La violencia familiar en el Código Penal peruano se ha efectuado numerosos cambios. Así lo ha dispuesto la ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La ley número 30364, publicado el 23 de noviembre. En total se han modificado 6 artículos del Código Penal. Entre ellos podemos mencionar el artículo 45, el 121, el 121 bravo, el 122, el 377 y el 378. Se han incorporado 2 nuevos artículos que podemos mencionar, el 46C y el 124B. Y se han derogado los artículos 122A y el 122B. También se han modificado los artículos 242 en el Código Procesal Penal. Entre estos destaca la determinación del delito de lesiones psicológicas, la prisión de hasta 5 años para los funcionarios públicos que omitan o rehúsen atender denuncias por violencia familiar, y la declaración de los menores de edad como prueba anticipada en el caso de violencia sexual. Nos podemos preguntar por qué la violencia, por qué los padres son violentos o por qué los abusos sexuales en la familia, por qué tantos traumas y cicatrices psicológicas, etc. Estas son algunas de las preguntas que quizás nos planteamos para saber el origen de la violencia en cada una de las familias, las cuales son factores que originan en este tipo de familias. Entre ellas podemos mencionar el alcoholismo, el desempleo, la drogadicción, la homosexualidad en los hijos, mensajes televisivos e imágenes violentas, formas de violencia familiar, entre otros. Así, por ejemplo, podemos mencionar el alcoholismo. Se encuentra dentro de la lista de los tipos más graves, puesto que este es un problema que trae consigo una serie de consecuencias físicas, psicológicas en la persona consumidora de alcohol. La dependencia del alcohol no solo ocasiona trastornos en la salud, sino también puede originar dificultades en las relaciones familiares, pérdida del trabajo o incremento del riesgo de sufrir accidentes de tránsito. El alcoholismo se convierte además en un grave problema para el círculo social que rodea al enfermo. Asimismo, se considera al alcoholismo una de las principales causas de violencia doméstica, ya que en muchas ocasiones los hombres, quienes al estar bajo los efectos del alcohol golpean a sus esposas e hijos, provocándole violencia psicológica, sexual y económica. En el desempleo también puede considerarse causa de la violencia, principalmente la violencia económica, la cual en ocasiones provoca que se limite a las familias acerca del dinero para cubrir las necesidades básicas como la comida, la salud y la recreación. Las drogas actúan sobre el sistema nervioso central, produciendo un efecto depresor, estimulante o perturbador. Las alteraciones psicológicas van desde cambios en el estado de ánimo a crisis de ansiedad, crisis de pánico, delirios, alucinaciones e incluso trastornos psicóticos. Al efectuar directamente en el sistema nervioso, las drogas pueden provocar la desintegración familiar acompañada de violencia física del integrante de la familia, del consumidor de drogas. El estrés es un problema muy grave y por desgracia en la sociedad urbana hay gente que padece esta enfermedad y no logra reconocerlo, pues con la presión del tráfico, del trabajo, la familia, etc., se puede llegar a traer nuevos problemas como lo es la violencia intrafamiliar. La homosexualidad en los hijos es un tema especial, uno de los principales factores que genera la violencia en la familia, ese rol del género en los hijos, en los cuales muchas veces los niños son maltratados, reprimidos, golpeados o insultos por sus propios padres, por no ser como ellos quieren que sean,
ya sea porque el niño que siempre desearon nació niña o viceversa. E incluso mucho más intensa la violencia es en aquellos casos en los que los niños adoptan un comportamiento de niña o de niñas se comportan como niños, lo cual los padres muchas veces reprimen por medio de golpes y el maltrato. En los mensajes de televisión sobre imágenes violentas, hoy en día es común escuchar sobre la violencia en la radio, cuando leemos periódicos y vemos programas de televisión, y entre otros medios que existen en el medio. Transmiten una serie de programas y de historia que sin darnos cuenta nos han acostumbrado a ver la violencia como algo normal o natural. Hace años no veíamos con tanta frecuencia películas, anuncios o programas tan violentos como lo es ahora. Muchos mensajes de estos medios antes mencionados presentan a la violencia como una manera de solución al problema sin otro tipo de alternativa. Corta. Es todo cuanto tengo que exponer. Agradecer la presencia de todos los participantes, a la vez de la institución, y al comandante de la unidad por facilitarme el ambiente y los participantes para poner un tema de gran interés hoy en la sociedad y que muchos podrán aplicar en su vida cotidiana. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.